Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes, tengan todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros los que ya se están sintonizando. Pues les damos la bienvenida a este conversatorio que hemos hecho al lado de nuestra página hermana con la cual hemos trabajado no solamente en cursos, sino en distintos eventos culturales, que es Opus Artis. Y bueno, este conversatorio tiene como título Creatividad, Filosofía y Letras ante los tiempos de pandemia, que les recordamos que va a ser desde el 5 de agosto, que comenzamos hoy, hasta el 10 de septiembre, en el horario de las 6 de la tarde, hora centro de México o la hora de la Ciudad de México. Y bueno, les doy la palabra a la maestra María Eugenia Fragoso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en en este seminario web que estamos organizando con la Isla de Minerva. Van a ser una serie de conferencias muy interesantes relacionadas a varios temas sobre la peste, la pandemia, la creatividad, la filosofía, la cultura material, artística, que se ha desarrollado en estos tiempos de pandemia, porque bueno, no nada más es el tema del COVID, sino también vamos a reflexionar sobre las problemáticas que la humanidad ha tenido en estos tiempos de tan difíciles como puede ser una pandemia o una plaga. Pero la verdad es que no nada más vamos a ver la parte negativa, sino vamos a revisar a lo largo de estas conferencias, vamos a revisar toda la creatividad, toda la cultura que a pesar de estos tiempos difíciles, los seres humanos somos extraordinariamente creativos y de alguna manera salimos adelante, ya sea sacando proyectos o utilizando el arte, la filosofía, la cultura como herramientas de catarsis, que precisamente lo que nosotros estamos ofreciendo a través de Opus Artis y la Isla de Minerva es una serie de cursos y de proyectos culturales que nosotros pues ofrecemos también en estos tiempos, no nada más para que nos conozcan, sino también que ustedes tengan un espacio de recreación, un espacio en el que podamos compartir experiencias y compartir cultura, que ese es nuestro objetivo principal. Bueno, nada más les recordamos, disculpen, no sé si lo alcanzan a ver, es una de mis mascotas que quiere estar aquí conmigo, presente también, perdón, aquí se va a quedar Ostara un ratito con nosotros. Bueno, les he dado la palabra a Flor para que nos comente también de las próximas conferencias que vamos a tener antes de iniciar con la que tenemos programada. Muchas gracias, Mara. Bueno, pues les recordamos, vamos a tener especialistas, vamos a tener algunas conferencias que van en torno a la Edad Media, también al cine, a cuestiones que tienen que ver con la imagen, como la danza de la muerte, y también cómo es que los creadores, los hacedores de arte, desde las letras y también desde las partes pues que tienen que ver con el arte visual, pues han tenido que enfrentar estas situaciones ante los tiempos de pandemia. Pero bien, la que nos toca hoy es justo con pues mi amiga y compañera, la maestra María Eugenia Fragoso, y bueno, yo voy a hacer el honor de presentarla. Ella es directora de Opus Artis, que es una empresa dedicada a la gestión cultural, evaluación de arte y también a la educación. Es historiadora por la Universidad de Salamanca, España, con especialidad en Historia del Arte. Cursó también la maestría en arte en el Instituto Cultural Helénico. Es investigadora, evaluadora de obras de arte, de colecciones particulares, profesora en distintas universidades y también, bueno, centros culturales. Y también es la directora de la especialidad en arte sacro en la Universidad Pontificia de México. Ella hoy nos va a presentar Apocalipsis, 4 jinetes y 7 trompetas. Y bueno, son todos tuyos, Mara. Yo me despido por el momento. Muchas gracias, Flor.
Bueno, pues vamos a iniciar con esta charla respecto al Apocalipsis. Es uno de los temas, pues, que en estos tiempos siempre difíciles se pone mucho de moda. Para la historia del arte, para los historiadores, es también un tema fascinante, el de el que tiene que ver con el Apocalipsis, ya que hay mucho material respecto a toda la iconografía que tenemos en esta, gracias a todos los elementos simbólicos, a todos los elementos característicos de de toda esta narración que, pues bueno, el tema Apocalipsis, siempre que nos llega la palabra a la mente, pensamos en una catástrofe, siempre. Eso es inevitable, ¿no? Siempre tenemos esa idea de que algo malo va a ocurrir. Pero vamos a revisar, de hecho, esta presentación está pensada en dos grandes momentos. Analizar de una manera breve y sencilla qué es el Apocalipsis, cómo ha sido una fuente también para el estudio del arte, el estudio también de la literatura, porque en la época medieval no nada más el Apocalipsis se utilizó para tomar de ahí elementos simbólicos para poder decorar iglesias y transmitir un mensaje, que justamente es lo que intentaremos darle un sentido histórico a este mensaje, sino que también hubo muchos libros al que se les llama beatos, que son los libros que comentan esta narración que aparece en la Biblia, que es el último libro de la Biblia. También vamos a darle un giro muy interesante al análisis del Apocalipsis, sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque vamos a ver cómo en la actualidad se está intentando también ver una explicación a todo lo que acontece en nuestra vida con respecto a la pandemia. Es decir, de alguna manera los seres humanos siempre estamos buscando alguna respuesta, ya sea científica, ya sea metafísica, religiosa, y pues una parte muy importante de todo esto es darle sentido a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, justamente el objetivo de esta, de esta pequeña charla para hablar del Apocalipsis, pues es precisamente eso, ¿no? Cómo vamos a analizar este texto, y luego también pues vamos a ver de qué manera o qué interpretaciones se les ha dado en la época actual, que eso es justamente lo que vamos a ver. Bueno, Apocalipsis significa revelación. No significa fin del mundo, no significa que todo se va a ir al traste, no. La palabra, que es una palabra griega, significa revelación. De hecho, de alguna manera comparte con otro término que es apócrifo, que es otra palabra, es otro término que se utiliza mucho en el lenguaje cotidiano para designar algo que es falso. Sin embargo, tanto Apocalipsis como apócrifo comparten la misma raíz, que significa revelación. ¿Qué es lo que se revela? Algo que está oculto en el caso de lo apócrifo, y en el caso muy concreto del libro del Apocalipsis, lo que se va a revelar es el mensaje de Dios. Este libro también tenemos que tener en cuenta una cosa. Todos los libros de la Biblia se pueden interpretar. De hecho, para nosotros en nuestro oficio como historiadores del arte es una fuente maravillosa de iconografía, de estudios relacionados al arte. Pero bueno, también podemos utilizar este libro como una herramienta de análisis que podamos nosotros utilizar para a ver el imaginario de ese momento, de cómo se retoma estas profecías o estas narraciones que tenemos en el libro del Apocalipsis, y también conocer la situación contemporánea de cuando fue escrito este libro. Es decir, una de las vías más adecuadas para entender el Apocalipsis, pues es
verlo desde su contexto. Un libro que fue escrito en el siglo I, aproximadamente el dato que tenemos sobre este libro, pues es que sea analizado entre las épocas de que se escribió, que aproximadamente son, al menos los expertos así es lo que lo mencionan, un texto que se pudo haber escrito entre los años 70 y los años 90 aproximadamente, y que así es como se tiene que leer. De igual manera, los libros apócrifos, los evangelios apócrifos es otro tipo de literatura bíblica que para los historiadores del arte es fundamental, porque de ahí sacamos muchos elementos iconográficos que nos ayudan a comprender los temas que tenemos en el arte, que se desarrollan en el arte. Bueno, entonces, el libro del Apocalipsis también es un libro que va a utilizarse, que nace de un tipo de literatura que es la literatura apocalíptica, es decir, es un género literario, así como el género epistolar, es decir, los evangelios son cartas. El hecho de que la palabra evangelio también signifique mensajero es precisamente porque están escritos con ese estilo, el hacer un mensaje, el proporcionar un mensaje y que estos pues a su vez tengan una redacción de tipo carta. Entonces, en sí mismo, Apocalipsis es un género literario. No nada más es el libro al que se le atribuye a Juan, ahorita voy a explicar por qué digo se le atribuye a Juan, sino que vamos a tener otros libros en el Antiguo Testamento, como por ejemplo Ezequiel, por ejemplo en Daniel, encontramos elementos de este tipo o de este género llamado Apocalipsis, que es decir, las revelaciones ante el fin de una realidad y el inicio de una nueva realidad. Ay, como lo vemos ahorita en la pandemia, ¿no? Con nuestra nueva realidad. Pero bueno, básicamente no es que se vaya a acabar el mundo, más bien se acaba el mundo que conocemos y se resetea, o como quieran nombrarle, y volvemos a una nueva realidad. Entonces, es por eso precisamente que este tipo de libros, este tipo de literatura, ya sea que se interprete como una cosa negativa, como una cosa que se va a acabar el mundo, siempre es algo muy común, sobre todo en cambios de siglo, o cuando tenemos este tipo de eventos como lo que estamos viviendo hoy en día, siempre es muy común retomar esta literatura y tratar de darle una explicación. El ser humano, como inicié hace un momento, busca explicaciones de tipo científico, de tipo metafísico, religioso, esotérico, pero siempre estamos buscando un porqué, una respuesta, sobre todo en temas en los cuales hay una incertidumbre tremenda, como es pues la situación que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, esto ha pasado todo el tiempo. Cuando hay un cambio de milenio, que bueno, ustedes recordarán cuando estuvo a punto de llegar el 2000, el cambio de milenio, pues toda esta situación de, no nada más de retomar el libro del Apocalipsis, sino incluso todo el fenómeno visionario que se dio a finales de los 90. Bueno, para los que no están familiarizados con el tema de lo visionario, es un fenómeno que tenemos desde la parte del mundo de las religiones, desde la parte del mundo espiritual, de personas que se interpretan como personas que han sido tocadas de alguna manera por Dios o por la divinidad en general, porque es un fenómeno que no es exclusivo del cristianismo, es un fenómeno que vemos en todos los tiempos, no nada más en las religiones modernas, también en el mundo antiguo. Y ¿qué les iba a decir? Sí, y que siempre se revuelve a este fenómeno de los visionarios, estas personas que ven más allá de lo evidente, y que esto más allá de lo evidente es precisamente el futuro ante esta incertidumbre. Entonces, a lo largo de la historia, estos profetas y también profetisas, o visionarios o visionarias, tienen algún tipo de revelación. De repente, una divinidad, Dios, como quieran ustedes llamarle, vamos a centrarnos en el tema católico cristiano, en este caso Dios, se presenta la Virgen, o se presenta Cristo, o un santo, o un ángel, y da una revelación.
que de hecho es la misma lógica del libro del Apocalipsis. Un ángel se le presenta a Juan, que de hecho él se identifica como Juan en el texto, y le da una serie de vaticinios, de visiones, en la cual le presenta un panorama en el que esta realidad que conoce va a terminar y va a iniciar otra. Es un libro que de hecho también, en el caso concreto del Apocalipsis, tenemos que entenderlo como una advertencia, no tanto del futuro más lejano, sino del futuro de las comunidades cristianas de ese momento, precisamente las que se han localizado a finales del siglo I. Tenemos que pensar que el cristianismo, a principios en sus inicios, pues es una serie de comunidades que todavía están en reajuste. Es decir, hay comunidades en las que se necesita un poco más de atención y de congregar ciertos pensamientos, porque básicamente la iglesia no se formó sino hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV, cuando inician los concilios, principalmente el concilio de Nicea, ya podemos hablar ahí en ese momento de una iglesia que ya tiene una forma muy específica y una serie de lineamientos a los cuales todas las comunidades cristianas se están ajustando. Pero para el siglo I no tenemos todavía eso. De hecho, en el libro del Apocalipsis se mencionan 7 iglesias, las mismas que van a ser llamadas a una conversión o a afianzar la fe. De hecho, así es como tenemos que leer todo este tipo de literatura visionaria o apocalíptica, de entender este tipo de literatura como una advertencia, más que una revelación que denote un castigo, sino más bien es eso, una advertencia. ¿Ante qué? Pues ante lo que se ha conocido como el final de los tiempos, ¿no? Y el final de los tiempos, pues no es que se vaya a acabar el mundo, es que hay una realidad nueva. Bueno, ¿qué estaba pasando en las iglesias de ese momento? Si le damos una lectura de clave histórica, vamos a empezar primero por ahí, una lectura de clave histórica del Apocalipsis. Este llamado a las 7 iglesias, y voy a empezar a compartir aquí una pequeña presentación que les quiero mostrar. Nada más permítanme tantito, voy a checar aquí que esté todo en orden. Vamos a ver si podemos compartir esta parte. Voy a poner un mapa para que ustedes vean, que a mí me parece muy interesante, sobre todo si estamos pensando en las primeras comunidades cristianas. Es un mapa de las primeras iglesias, y estas primeras iglesias las vamos a localizar principalmente en toda la región que se conoció por mucho tiempo como Jonia, que es esta parte que hoy es el actual Turquía. El llamado a esas iglesias es lo que precisamente vamos a ver ahorita que se publique que pueda compartir este mapa. Entonces, es muy interesante ver esto, todo contextualizarlas en esta entidad geográfica, porque las primeras, podríamos decir, conversiones que tenemos a finales del siglo I se dan por todo el trabajo que Pablo hizo, eso principalmente en zona griega, en zona helena, que obviamente pues es lo que hoy conocemos como Grecia y que en el mundo antiguo se conocía como Turquía. Esas son las primeras comunidades que van a ser, de hecho, las más fuertes. Y es lo que ahorita vamos a ver. Nada más que voy a empezar a compartir el mapa. Tengo las 3, disculpen. Y para ver un poco sobre las láminas que les tengo aquí preparadas. Bueno, de hecho, la primera llamada que tenemos en el libro del Apocalipsis para ver lo que está aconteciendo con las primeras comunidades cristianas es, dejen aquí, se los publico, se los comparto. Espero que ya lo puedan ver. Listo, aquí está. Bueno, entonces vamos a publicar aquí esto.
De hecho, las ilustraciones que traigo mayoritariamente aquí en esta presentación es de un libro, son ilustraciones de un libro al que le llamamos Beato, que es el famoso Beato de Liébano, que es una obra medieval, aproximadamente datado entre el siglo X, y que, bueno, a mí en lo particular me gusta mucho porque hay una gran cantidad de imágenes no simbólicas, yo creo que son literales, ¿no? Y vamos a ver por qué, porque, bueno, una de las cosas que siempre decimos en el arte medieval es que es muy simbólico, pero la verdad es que el arte medieval, cuando habla del apocalipsis, es literal y es muy gráfico, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenemos en la imagen a una de las protagonistas del pasaje del Apocalipsis, que es la famosa prostituta de Babilonia, sentada en la bestia, esta bestia que luego aparece muy gráfica en el arte, con 7 cuernos, con coronas, completamente de rojo, 7 cabezas, en fin. Es la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos, así literalmente se le conoce, ¿no? Y que, bueno, esta interpretación que también tenemos de esta criatura en el libro del Apocalipsis es la de Roma. Esa sí es una criatura muy simbólica que nos está hablando de Roma, y sus 7 cabezas con los 10 cuernos son la representación simbólica de las colinas de Roma que se asentaba en las 7 colinas antiguas. Bueno, tenemos 2 imágenes muy importantes que vamos a interpretarlas en una clave histórica, que es la bestia, que es la que estamos viendo aquí, y la prostituta de Babilonia. Ambas significan la perdición de Roma. Estamos hablando que si este texto se escribió hacia el siglo I, todavía el cristianismo no es un cristianismo tan formado como va a ser siglos más adelante, pero se prevé, y es lo que se busca, la caída de Roma, y no porque sea la ciudad en sí, sino porque se busca el triunfo de la cristiandad sobre la antigua religión, vista desde el cristiano como los paganos, los que no creen en el verdadero Dios. Entonces, esta referencia que tenemos a Babilonia, entendida Babilonia como también una ciudad como Egipto que oprimió al pueblo de Dios, Roma es la ciudad que oprime al nuevo pueblo de Dios, que son los cristianos. Por eso tenemos estas imágenes muy simbólicas de Babilonia, que nos recuerda a esa opresión que hubo antiguamente, y Roma como la nueva ciudad que persigue a los cristianos. Por eso tenemos esa referencia a la prostituta de Babilonia, que significaría, montada en la bestia, que significarían estas ciudades, y concretamente Roma. A mí esta imagen del Beato de Liébano me encanta, son de las más, a mí me parecen de las más bonitas que encontramos en el arte del Apocalipsis. Bueno, este es un mapa de las 7 iglesias. El número 7 es un número muy importante. En general, la numerología que aparece en el libro del Apocalipsis pues tiene una dimensión, sí, también simbólica, un poco críptica, ya que, como sabrán muchos de ustedes, se ha decodificado el nombre de la bestia, esta marca que es el 666, que de hecho pues es un número muy emblemático que en la actualidad pues mucha gente asocia con el demonio. Bueno, ya en una clave histórica podemos ver que este número significa un nombre, y de hecho en varias partes en el libro del Apocalipsis se menciona al nombre como números. Por ejemplo, mencionan por ahí que el nombre de este ser que viene, que bueno, se identifica con Cristo, de este ser que va a venir a hacer el juicio final, su número es un número muy grande. Entonces, cuando se habla de número, en general, en el Apocalipsis se está haciendo referencia a el nombre de la persona a la que están señalando. Entonces, en la decodificación de este número, pues sabemos hoy en la actualidad que el 666 hace referencia a una persona muy concreta que en ese momento se identificaba con el emperador, concretamente Nerón, al cual
pues bueno, como sabemos en la historia, hubo gran persecución, no nada más de los cristianos, porque Nerón anduvo persiguiendo a cualquier culto religioso, también hizo una persecución bastante considerable a los isiáticos. Los isiáticos son los seguidores del culto a la diosa Isis, a pesar de que Nerón había sido iniciado en los misterios de Isis, pues también persiguió a los isiáticos, así que no nada más los cristianos, hubo muchos cultos, los cuales también fueron en algún momento perseguidos en Roma. Bueno, entonces se identifica básicamente al emperador como la bestia. Entonces, el número 7, pues es concretamente ahorita para pasar a toda la simbología de los números, el número 7 es muy importante, simboliza la eternidad, y en este caso muy concreto vamos a ver cómo hay un llamado de el Amén. El Amén es un personaje, no se crean que es, cuando decimos, bueno, cuando los católicos dicen Amén, después de una oración, no es así sea, no quiere decir eso. Amén sí es un personaje dentro del Apocalipsis. Búsquenlo en los primeros capítulos del Apocalipsis y ahí les va a aparecer que Amén realmente es el Cristo revelado. O sea, cuando uno dice Amén después de una oración, no quiere decir así sea, no. Hace alusión a este personaje que aparece en el Apocalipsis, que sería Cristo ya revelado, que viene a juzgar a vivos y muertos. Bueno, pues entonces es una de las primeras visiones que tenemos en el Apocalipsis, que Juan ve a este personaje, que aparte está descrito de una manera fabulosa. Es un personaje vestido de blanco, con el cabello blanco, ceñido con un cinturón de oro. Lleva, imagínense la imagen, lleva en sus manos 7 estrellas, va caminando por unos candelabros, que también son 7, y de la boca le sale una espada de 2 filos. Entonces es un ser fabuloso que va caminando ahí y le va haciendo un llamado a las 7 iglesias. Precisamente estos 7 candelabros que aparecen aquí, pues son estas 7 iglesias, que como pueden ver en el mapa, están asentadas en la región que antiguamente se le conoció como Jonia, o también bueno, hoy sería Turquía, y también se le conoce como Aquitania, que es la parte oriental en este momento del Imperio Romano. Y es muy interesante porque también aquí podemos identificar 2 lugares que causaron muchos problemas, sobre todo a los cristianos en la época de Pablo: Éfeso y Pérgamo. ¿Por qué? Porque todavía en Éfeso se seguían manteniendo los cultos a la antigua diosa Artemis, que de hecho no fueron suprimidos hasta el siglo V. Hasta el siglo V realmente podemos ver que los cultos antiguos fueron pues finalmente suprimidos por los emperadores romanos, que en ese momento ya eran cristianos. Entonces vamos a ver que todas estas advertencias que aparecen en el Apocalipsis, que es no seguir la idolatría. Ojo, que también hay una palabra muy interesante en el Apocalipsis: la fornicación. Fornicación no hay que entenderlo como el acto sexual, no se hace referencia a eso. Hace referencia a la idolatría. Es una palabra que se utiliza como símil de idolatría. Entonces, cuando se menciona que por su mucha fornicación fue castigado tal cosa, no es por el sexo, es por la idolatría. Entonces, justamente a Pérgamo, a Éfeso y a varias ciudades se les hace mucha mención en eso, de que tengan cuidado con la idolatría, con la también, bueno, en este caso la fornicación, que sería el equivalente a eso. Bueno, pues Éfeso, pues es una ciudad que, pues que en ese momento pues todavía era mayoritariamente pagana, en la época que se escribió el Apocalipsis, y básicamente el llamado es ese, a que ya no haya idolatría en esa región. Y Pérgamo también es muy importante, porque en Pérgamo tenemos el fabuloso altar de Pérgamo. El altar de Pérgamo es una de las estructuras más emblemáticas del arte helenístico. Es una de las
obras más extraordinarias, que es un altar, no es un templo, es un altar dedicado a la diosa Atenea, al dios Zeus, y que se realizó por la familia de los Átalos, que fueron unos reyes del siglo III antes de Cristo, siglo III, siglo II, que hicieron este fabuloso altar y que modificó mucha de la arquitectura clásica. En el periodo helenístico eso fue lo que pasó, hubo una gran modificación de la proporción artística y de la arquitectura en estas nuevas edificaciones de este periodo. Bueno, ¿por qué es importante el altar de Pérgamo en este contexto del Apocalipsis? Porque literalmente en el Apocalipsis es nombrado, no lo dice con esas palabras de el altar es tal, pero sí dice que en Pérgamo se encuentra el trono de Satán. Y justamente lo que se ha identificado como el trono de Satán es el altar de Pérgamo. ¿Por qué hacen tanta referencia a este trono? Pues porque en los altares de la antigua religión, en Roma y en Grecia, no nada más se sacrificaba animales a los dioses, sino que también se hacían vaticinios, es decir, había una práctica de adivinar el futuro por medio de la lectura de las vísceras. Entonces, el sacrificio de los animales iba muy relacionado a eso, ¿no? A la lectura de las vísceras del animal. Bueno, pues entonces justamente haciendo esa relación al Apocalipsis, cuando menciona amén, este ser que aparece dándole como su advertencia a cada iglesia, tú pon atención en esto, tú otra, yo sé que me eres fiel, pero te hace falta más, más energía, así le va diciendo como a cada una de ellas cuáles son sus puntos flacos, lo que diría hoy un coaching, cuáles son sus áreas de oportunidad. A cada una le va diciendo eso y justamente es un llamado pues a que se pongan las pilas pues, porque el final de los tiempos está cerca. Bueno, entonces hay una cita súper interesante que la verdad yo ahora que lo volví a leer el Apocalipsis para esto me pareció fabulosa. Hay una cita en el Apocalipsis que dice este personaje, dice: yo soy el que sondea los riñones y los corazones, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, si uno lo lee así como en crudo, dice, pues, qué gráfico, ¿no? Decir, yo sondeo los riñones. O sea, uno cuando dice yo sondeo el corazón, pues más o menos como una parte metafórica podrías decir, pues sí, Dios ve en el corazón de las personas, ¿no? Entonces, sondear el corazón, pues metafóricamente lo entendemos perfecto, pero sondear los riñones es así como que, un momento, ¿de qué está hablando? Es precisamente así como tenemos que leer estos textos, junto con su contexto histórico. Esta cita que precisamente está en el llamado a Pérgamo, que es precisamente el capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 13, encontramos, del 13 al 23, encontramos esta cita, pues nos está diciendo claramente que hay una llamada de atención hacia estas comunidades, que todavía dentro de sus comunidades hay lectura de vísceras. Por eso gráficamente esta cita nos lo dice así: yo soy el único que sondea los riñones. Lo que quiere decir es, yo soy el único, o sea, el Dios cristiano, yo soy el único que puede saber cuál es tu destino. Y te voy a dar lo que cada uno, literalmente lo que dice, lo que cada uno merece según sus obras. Esto es algo súper interesante, porque hay una creencia en el mundo antiguo de que hay una determinación por medio del hado. El hado es, para la antigua religión, es un destino del cual los seres humanos ya están sujetos a ese destino y no va a poder ser cambiado. Ni los seres humanos ni los dioses, porque también los dioses están sujetos a un destino y cambiarlo es súper difícil. Entonces, aquí vemos esta cita en su contexto en el altar de Pérgamo como una advertencia de que todavía se encontraban en boga estas prácticas adivinatorias y que precisamente el Apocalipsis pues es una llamada de atención para que ya no exista la idolatría y la gente no vaya a inmolar animales ni a buscar el vaticinio en lo que es considerado por ellos los falsos dioses. Entonces, por eso tenemos esta alusión al famoso trono de Satán, que sería pues el altar de Pérgamo. Bueno,
Otra de las cosas que también son muy interesantes para nosotros los historiadores del arte, pues es toda la simbología que encontramos en el trono de Dios, que aparece en el capítulo 4 del Apocalipsis, concretamente en el versículo 2, se empieza a describir cómo es el trono de Dios, rodeado de los 4 vivientes, que aparece un arco iris, ahí que justamente estaría este personaje aquí sentado, sería aquí el Cristo juez, y que bueno, los que ya conocen un poco más sobre arte medieval, pues identificarán perfecto los elementos que aparecen en los tímpanos de las iglesias románicas, donde encontramos el juicio final, un coro angélico y estos seres a los que se les llama los 4 vivientes. Y precisamente lo que les comentaba, el arte medieval y principalmente el románico es muy gráfico, porque literalmente en el Apocalipsis aparecen descritos estos seres con alas, con formas de toro, de león, de águila o como un hombre, rodeados de ojos, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿no? Rodeados de ojos por todos lados, por dentro y por fuera. Así es como son descritos. Entonces, por eso les digo que son más que nada bastante gráficas las imágenes. De igual manera, cuando se describe al cordero, que el cordero, pues bueno, como sabrán, es la representación de Cristo, el cordero pascual, el que fue sacrificado. También es una imagen muy interesante porque está descrito con 7 cuernos y 6 ojos. Perdón, 7 cuernos y 7 ojos, como lo vemos aquí en la imagen, donde, aunque ustedes no lo crean, eso es un cordero, que pertenece a la iglesia de Taúl, y justo donde se encuentra el Cristo de Taúl, abajo encontramos esta imagen del Cordero. Y sabemos que es el Cordero del Apocalipsis porque tiene, como ya lo pudieron ver, tiene pues 7 ojos. ¿A qué se refiere esto? Es algo muy gráfico, pero está escrito en una clave simbólica. Si uno revisa otros textos, por ejemplo en Isaías o en Ezequiel, se va a dar uno cuenta de que estos realmente es algo simbólico. Los ojos y los cuernos simbolizan poder, los cuernos poder y los ojos sabiduría. Y el número 7, como ya habíamos mencionado, es un número que simboliza eternidad, pues por lo tanto es un ser que es absolutamente poderoso y absolutamente sabio. Esa es la razón por la cual aparecen mucha alusión a los cuernos, a las coronas, que también son símbolo de victoria. En este caso, la corona simbolizaría la victoria y los ojos, la sabiduría. Entonces, si ustedes habían preguntado por qué el cordero tiene tantos ojos, pues es por eso, porque es un elemento simbólico, que en el arte románico, como pueden ver, es bastante gráfico. Bueno, otra de las imágenes que también encontramos que son muy interesantes en el Apocalipsis, pues es todo el desarrollo del juicio final. En clave histórica, cuando hacemos una lectura histórica del Apocalipsis, pues podríamos decir que a lo mejor todas estas cosas para la iglesia cristiana ya pasaron. ¿Por qué? Porque precisamente se hace el anuncio de que Roma en algún momento caerá y se instaurará el reino de Cristo. Y que bueno, finalmente eso fue lo que pasó, ¿no? Que Roma cayó, los emperadores en algún momento después de Constantino y posteriormente después de Teodosio, pues hubieron muchos emperadores cristianos que gracias a ellos pues le dieron un gran acceso a las primeras comunidades cristianas y se fueron formando de alguna manera cobijadas por el poder de Roma, dividida, tanto el oriente como el occidente. Hubo emperadores cristianos hasta su caída y que finalmente se instaura un nuevo orden. En ese momento un nuevo orden mundial conocido, ¿no? En el cual el cristianismo pues es la religión que triunfó sobre la antigua religión que fue suprimida a partir del siglo V. Entonces, si lo vemos en clave histórica, esto ya pasó, como lo anunció el Apocalipsis. Una serie de calamidades, una serie de guerras, la caída de Roma y finalmente la instauración
del reino de Cristo en la tierra. Bueno, también hay otra parte muy interesante en el Apocalipsis que ha sido uno de los temas que más se ha representado en el arte, y este es el juicio final. El juicio final, pues es precisamente después de todas estas calamidades, pues va a llegar el juez, como lo vemos aquí, y que justo vemos la espada que habíamos comentado antes de este ser con las estrellas en la mano, con caminando sobre los candelabros, y que de su boca nace una espada. Este es un elemento iconográfico que lo vamos a ver principalmente en la pintura flamenca de los siglos XV al siglo XVI. Vamos a ver cómo los Cristos apocalípticos, es decir, los que pertenecen a toda esta lógica de representación del Apocalipsis, llevan, bueno, de su boca sale una espada de doble filo, y a veces lo vemos como un lirio, como una símbolo también de la pureza. Bueno, no vamos a hablar aquí del juicio final, porque eso sería otro tema, pero sería con lo que terminaría todo este gran relato, donde se juzgarían a vivos y a muertos según las obras de unos y de otros. Porque en lo que vamos ahorita a hablar y a tratar de ligarlo un poquito con los tiempos que corren, pues es todo este imaginario que hay respecto a los 4 jinetes del Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis aparecen justamente cuando al Cordero se le da un libro. Este libro contiene 7 sellos, y esto es algo súper interesante, porque cada sello, al momento de ser destapado, al momento de ser descubierto, se va a liberar una calamidad, y los primeros 4 sellos son precisamente la liberación de estos 4 jinetes. ¿Qué es este libro? Bueno, pues básicamente es como un manual de destrucción. Es el memo que Dios le da al Cordero para decir, bueno, ya es la hora de que se destruya esta realidad, aquí está el manual de instrucciones. Lo digo así de manera tan franca, porque eso es lo que es este libro de los 7 sellos. Cuando son abiertos cada uno de los sellos, va saliendo una calamidad en la cual la tercera parte de todo va a ser destruida, de la humanidad, de la tierra, de las aguas de los ríos, también de del mar, y las estrellas van a caer, el sol va a ser destruido, su tercera parte, y también de la luna, bueno, un desastre total. Pero los primeros desastres son anunciados por estos 4 jinetes. El caballo blanco, que lleva su arco, su corona, los símbolos que realmente la corona sería el símbolo del vencedor. Es decir, es un jinete que lleva mucho poder en él mismo, y que con ese poder pues va a hacer un montón de destrucción. Luego viene en el segundo sello, cuando imagínense el cordero de los 7 ojos y los 7 cuernos destapando los sellos, ¿no? Y saliendo toda la calamidad. Pues agarra el cordero y destapa el segundo sello, sale el caballo rojo, que simbolizaría la guerra, que la guerra pues finalmente es la espada, la que lleva en la mano, que es que vemos aquí. Luego sigue el caballo negro, que está descrito de una manera pues bastante gráfica. Lleva una balanza, y justamente esta balanza, que es esta que vemos aquí, este caballo con su balanza, el jinete, representaría el hambre, ya que en el mismo texto pues explican sobre lo que va a haber respecto a la hambruna, de lo que va a costar la cebada y el trigo. O sea, es un elemento muy simbólico de los sobreprecios que van a tener estos elementos, estos cereales que son vitales para el consumo humano, sobre todo en esa época. Entonces, eso simbolizaría el hambre. Y finalmente, el caballo verde. El caballo verde es el símbolo de la muerte. Es de verdad una visión muy interesante, porque literalmente lo dice, su nombre es la muerte, y lleva tras de sí a todo el Hades. Es decir, el Hades es un elemento que vemos constante en las escrituras del Nuevo Testamento,
porque tenemos que pensar que muchos de estos textos son escritos en griego, de hecho el mismo Apocalipsis está escrito en griego, las cartas de Juan, entonces pues Hades tenemos que entenderlo como el inframundo, el mundo de los muertos. Y aquí de una manera muy bonita, en el libro del Beato de Liébano, vemos al caballo de la muerte, de color verde, y detrás de él el Hades. ¿Y cómo está representado el Hades? Como una especie como de demonio, ¿no? Entonces, por eso les digo que el arte es bastante gráfico, el de la Edad Media. Estos son los primeros 4 sellos y son los que van a desplegar toda la calamidad, porque literalmente a ellos se les dice que se les dio el poder de destruir a todos, ¿no? Al desplegar todas las calamidades que van a acontecer. Bueno, ya para ir cerrando esta presentación, estas calamidades, ¿qué son? Bueno, después de que se empiezan a abrir todos estos sellos, llega un momento en el que todos estos desastres que van a acontecer son anunciados por las 7 trompetas. Son 7 ángeles que, bueno, después de haberse liberado todos estos sellos, al final tenemos otra visión en donde son convocados estos ángeles que son interpretados como los protectores de las 7 iglesias que ahorita habíamos mencionado y que van a anunciar más desastres. Y estos desastres pues son bastante terribles porque son la destrucción de la tierra en general y en la cual va a morir la 4ª o 3ª parte de la humanidad. Y bueno, esto no va a ser nada más así porque se van a morir porque sí, sino que va a haber una gran serie de desastres como el agua se va a pudrir, se va a convertir el mar en sangre, etcétera, un montón de cosas. Pero quizás yo creo que una de las trompetas que son las más recurrentes en este grado en este tratar de explicar el Apocalipsis, dándole un sentido actual, es la 5ª trompeta. La 5ª trompeta es el llamado a las langostas. Y son las langostas, son, bueno, como sabrán, pues es una plaga que constantemente sale, no nada más en los libros bíblicos, sino en general, es una plaga que destruye las cosechas. Pero en el Apocalipsis se menciona, según la 5ª trompeta, que es un ángel que anuncia la llegada de las langostas, son, o se les ha dado el poder de los escorpiones. Y de hecho, el Beato de Liébano nos lo presenta así, como un ser ahí muy curioso que tiene unas tenazas y tiene una cola que termina como en un aguijón de un escorpión. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos apreciar esto, ¿no? Como estas langostas, pues van a destruir, no las cosechas, porque no son destructoras de las cosechas, son destructoras de los humanos. Van a obviar las cosechas y se van a ir sobre los humanos. Pero en esta imaginería moderna es uno de los lugares más comunes que encontramos cuando queremos darle una explicación al final de los tiempos. Tenemos como una predisposición el ser humano a siempre estar buscando o estar al pendiente de los signos. Entonces, pues si aparece un cometa, si se cayó, no sé qué, hubo un desastre en algún otro lado, hay plagas de langostas, nuestro referente, sea cristiano unos o no, siempre va a ser el tema del Apocalipsis. Es decir, en Occidente está tan, podríamos decir, introyectado esto, aunque uno no sea creyente, que es el referente más natural. Bueno, a lo mejor las nuevas generaciones quizás lo vean desde las teorías de la conspiración, pero siempre se intenta buscar una explicación lógica. De hecho, una de las cosas que han pasado en los últimos años, siempre hay una plaga de langostas, pero se hizo muy viral estas noticias, no los quiero asustar, pero se hizo muy viral estas noticias de unas plagas de langostas que fueron muy fuertes, precisamente ya vieron las fechas,
en este año, en este fatídico 2020, el 2 de febrero en Somalia se registró una plaga tremenda de langostas, y en la India igual, ¿no? También, esta fue apenas en junio del 2020. Estas ambas pues hicieron un gran desastre en las cosechas de cada región, pero siempre se intenta como darle esa explicación, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en estos tiempos difíciles, hay gente que intenta cuadrar los acontecimientos que son acontecimientos naturales, como un cometa, como fenómenos que, bueno, a lo mejor algunos sí son muy perturbadores, pero tienen una explicación científica, o como estas plagas de langostas. A veces hay gente que intenta cuadrar esto con lo que acabamos de ver anteriormente, es decir, como buscando esos signos del periodo que se le ha llamado la Gran Tribulación, ¿no? Que es todo lo que acabamos de ver ahorita en esta parte de esta intervención. Todo esto que acabamos de ver, de todas estas calamidades, de las trompetas, de los jinetes que llevan al desastre, del anuncio a las iglesias, todo eso es el tiempo de tribulación, es decir, un mecanismo de persuasión para que la gente que no cree se convierta. Una de las frases que aparece mucho, sobre todo cuando hay este llamado a las iglesias, es: el que tenga oídos, que oiga, ¿no? Es decir, ya si de plano ves y no crees, pues ya es tu problema. Pero es un texto que está pensado de esa manera, tiene esa lógica de decir, bueno, estas son las calamidades que van a pasar, y esto va a ser la señal de que el juicio y la instauración del reino de Dios está cerca. ¿Por qué la plaga de langostas es tan recurrente? No nada más la encontramos en el Apocalipsis, también aparecen como parte de las plagas de Egipto, y en el libro de Daniel también aparecen. Entonces, es algo, si lo ponemos en su contexto, viniendo de civilizaciones agrícolas, pues obviamente es algo que le tenían mucho miedo, porque estos bichos lo que hacen es acabar con las cosechas. Por lo tanto, en sociedades agrícolas es algo terrible tener este tipo de infestaciones, como son las langostas. Entonces, bueno, si se han hecho virales estas noticias, es precisamente por esa predisposición que tenemos los seres humanos a intentar darle una explicación más allá de lo que nosotros hemos estado viviendo. Por último, y esto seguramente lo han de haber visto en memes, es la toma de la temperatura y muchas de las cosas que han salido sobre: me van a quemar las neuronas, me van a quitar el líquido de las rodillas, etcétera, ¿no? Mucha de esta información de las fake news, que esa es la verdadera plaga que tenemos, y una verdadera señal de la decadencia del ser humano, el creer estas noticias. Bueno, quería mostrarles estas imágenes porque pues hay gente que ha intentado darle también una explicación. No se lo vayan a tomar, por favor, esto como verídico, nada más es un ejemplo, pero hay gente que piensa que al tomar la temperatura, pues vas a ser marcado con el número de la bestia, ¿no? Entonces, hay gente que no se quiere tomar la temperatura, no al menos en la frente, y prefiere mejor en las muñecas, ¿no? Pero es un fenómeno que de alguna manera tiene una explicación. A lo mejor no es la más inteligente, pero es la necesidad que tiene uno de explicar los fenómenos que están pasando. Entonces, la intervención precisamente a estas, de este tema es revisar este texto, que aunque uno no sea creyente, pues ha crecido a lo mejor con estas historias, y que de alguna manera hay gente que intenta como hacer una conexión con estos acontecimientos para darle una explicación a lo que estamos viviendo. Por último, más quiero aquí poner este ejemplo, ahorita regreso a las anteriores. Pues hubo en marzo también un acontecimiento de que sonaron las 7 trompetas del Apocalipsis, ¿no? Y de hecho hay un video bastante curioso que se tomó en China. Este es un video del 13 de marzo, pero
ha pasado este fenómeno en el 2016, en el 2019, en México, de hecho, en Argentina parece que también en abril del 2020, y que es un fenómeno que los geólogos y en general la NASA ha identificado como un sonido natural de la Tierra. Así como en los terremotos se libera energía, también cuando hay una liberación de energía por parte de la Tierra en la cual no se ve involucrado un movimiento sísmico, genera un sonido particular y que puede ser captado por la gente. Entonces, pues si ustedes exploran, si tienen ahí curiosidad respecto a este fenómeno, lo van a encontrar. Hay una explicación de este fenómeno que de hecho se le llama cielómoto y es esta liberación, estas emisiones de energía que tienen como resultado un sonido que puede ser percibido por los humanos. Y bueno, pues hay mucha gente que lo ha intentado interpretar como este sonido de las trompetas. Y lo más curioso de esto es que esto es algo que pasa todo el tiempo. Pero, bueno, sobre todo cuando hay choques, es lo que explican los expertos en la NASA, cuando hay choques de masa fría con masa caliente y hay una liberación de energía que emite una cierta frecuencia que nosotros podemos captar. Entonces, es un fenómeno que es habitual. Sin embargo, estas noticias se hacen virales en estos contextos porque uno lo que busca es la explicación y entonces pues si uno googlea 7 trompetas, es seguramente lo que les va a aparecer. Pero repito, una intención de darle una explicación a los tiempos que estamos corriendo y eso no significa que el mundo se vaya a acabar. Simple y sencillamente que estamos tratando de darle un sentido lógico a cómo nuestra realidad sí está cambiando, pero eso no significa que el final del mundo pues vaya a acontecer. Bueno, pues espero que les haya gustado esta presentación, esta primera conferencia que inauguramos para nuestras conferencias destinadas a los tiempos de pandemia y pues no sé si tengamos ahí algún comentario. Flor, ¿tú que quieras decir algo al respecto? Muchísimas gracias, Mara. Primero que nada, bueno, gracias a todos los que pues están con nosotros en el chat. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas para la profesora que, bueno, tengan que ver con la temática que se abordó hoy. Y justo ahora que lo mencionabas, creo que había algo que ahorita recordé, que desde el 2000, que yo estaba muy pequeña, el mundo siempre se estaba acabando continuamente. Me acuerdo que del 99 al 2000 decía que se iba a acabar. Y después, con lo que pasó con los mayas, no recuerdo cuándo fue, decían que se iba a acabar. Y justo era esta cuestión que tú mencionas, siempre estar buscando, aunque nosotros no seamos tan pues apegados a la religión, tenemos tan impregnado este sentimiento de este gran cambio que va a haber, de esperar el fin de la humanidad, el gran juicio, que creo que algunos de nosotros vamos a morirnos sin poder verlo de alguna manera. Sí. Pero sí, justo en el 2000, yo creo que previo al 2000 fue todo un fenómeno que tuvo como locos a la gente. A mí justamente siguiendo toda esta idea, me llamó la atención que no hubiera una fascinación por el 2020. O sea, es algo que nadie pensó y miren la sorpresa que nos dio el inicio de este año, pero no hubo un fenómeno, podríamos decirlo, apocalíptico alrededor de la espera del 2020, pero que sí se está dando en ciertos círculos, tratar de darle este sentido. Entonces, pues nada más hay que tomárnoslos con calma y poner las cosas en su lugar siempre. Así es. Y bueno, una pregunta que rondaba aquí sobre cuáles serían las nuevas visiones de los 4 jinetes del apocalipsis. Y bueno, antes de darte un poco la palabra, justo yo leyendo esa pregunta, a mí me recordaba una serie que está basada en un libro de un escritor inglés llamado Neil Gaiman,
que él como que hace toda esta reinterpretación, o bueno, o sí, a su manera de el buscar al anticristo, la pelea entre el bien y el mal, cómo es que va a suceder este fin de los tiempos. Y él retrata estos 4 jinetes del Apocalipsis, el de la guerra, que era un corresponsal de guerra, ¿no? Que era el que siempre estaba tratando de ahí de realizar supuestamente la diplomacia y finalmente iba hacia lo contrario. Y otro que recuerdo ahorita también, por ejemplo, es el del hambre, que era una persona que estaba en pro de esta comida chatarra, pero que también tenía al parecer como un tipo de anorexia, como algún tipo de pues, ¿cómo se llaman? Estos cuestiones de como bulimia, ahorita se me fue el nombre, como ahí sí, trastorno alimenticio. Ajá, desorden alimenticio. Entonces, no sé si tú pudieras darnos, de acuerdo con lo que tú ves, cómo podríamos reinterpretar en tiempos pues que nos acontecen estos 4 jinetes de la Apocalipsis. Bueno, de hecho, tanto los 4 jinetes como las 4 trompetas, que son las que anuncian todos los desastres, concretamente a los jinetes, se dice así el texto, se les da el poder de destruir a la humanidad por medio de todos los desastres que van a causar, y uno de ellos, de esos desastres, son las plagas. Entonces, por eso es una figura recurrente en estos tiempos de enfermedad, cuando sale una enfermedad nueva o cuando sale algún desastre que tenga que ver, por ejemplo, con un desastre climático, aunque seamos nosotros los responsables. Esas serían las nuevas interpretaciones, ¿no? Como señales de que las trompetas están sonando, y muy concretamente los 4 jinetes, pues son los que traen la peste, la guerra, todos los conflictos bélicos, el hambre y las enfermedades en general. Entonces, a ellos les atribuimos todos estos desastres. Y ahorita que dijiste de lo de Neil Gaiman, recuerdo hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho, pero si tienen curiosidad, búsquenlo por ahí. Hay una cervecería artesanal que justamente tiene las cervezas de los jinetes del Apocalipsis. Entonces son bastante divertidas porque cada tipo de cerveza, ya saben, los que les gustan la cerveza artesanal, la que es tipo ale, la stout, la pale ale, todas tienen un jinete del Apocalipsis. Entonces, no recuerdo la cervecería cuál es, pero tienen esa visión contemporánea, amable, de reinterpretar este imaginario simbólico que nos sigue acompañando en la actualidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas. Bueno, Bruno Ruiz nos pregunta si nos podría recordar el nombre del libro de las imágenes del Beato que mencionaste al principio. Sí. El Beato del Líbano, así con L y con B grande, Líbano, así lo pueden encontrar. Y hay varias copias de este libro. Me imagino que debe de haber por ahí algún facsimilar en PDF, o lo pueden encontrar en portales de historia del arte de España. Y la verdad es un libro súper bonito, con ilustraciones muy gráficas de lo que se representa en el Apocalipsis. Entonces, así se llama, Beato del Líbano. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta de Camilo Muñoz. Si el Hades se sigue definiendo como los 9 círculos del infierno descritos por Dante en la Divina Comedia, en esto que nos comentaba. Ay, no, te perdí un poquito el audio. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, que si el Hades se sigue definiendo como los 9 círculos del infierno descritos por Dante en la Divina Comedia. Bueno, esa es una interpretación en la Divina Comedia muy particular de lo que nos ofrece Dante Alighieri, ya que lo divide en estos 9 círculos, en donde de hecho es muy interesante porque se combina el Hades de la cultura griega con esta idea del infierno, en la cual vamos a tener
cada lugar del infierno como un lugar destinado a un castigo. De hecho, el número 9 que tenemos en estos círculos del infierno correspondería al número 9 que se utiliza en la organización del llamado universo angélico, que está basado a su vez en el universo ptolomaico. De las 9 esferas, tenemos que imaginarnos un universo concéntrico en la cual la Tierra es el centro de este universo y tenemos 9 aros en donde están identificados planetas, tomando en cuenta tanto el Sol como la Luna como un planeta, y ya cristianizada esta visión de las esferas, pues se interpreta a estas elipses, donde están girando los planetas, 9 coros angélicos que le están dando la vuelta. Esa es la chamba de los ángeles, darle la vuelta a las esferas para que sigan rotando en este universo ptolomaico. Entonces, el infierno, el Hades de Dante, es una combinación entre el Hades de la antigüedad, que es simple y sencillamente el lugar regido por Hades, el lugar donde se encuentran los muertos, pero con una visión cristianizada tomada del universo ptolomaico, en donde los 9 círculos concéntricos representarían esos 9 lugares en donde también se encuentran los demonios, y concretamente en el Hades de Dante, los 9 sitios donde podemos encontrar o se dividirían ahí las personas en relación a los pecados. También dentro del infierno de Dante tenemos a los paganos buenos, a los que de hecho es donde se encuentran a Virgilio, que es donde están en una entidad donde no están condenados, es decir, no están pagando por un pecado, sino que son las personas que son buenas, pero pues que no pueden conocer a Dios porque son paganas. Ahí iremos todos los paganos, en ese lugar. Ahí nos veremos todos después de este conversatorio. Otra pregunta. Juli Valenzuela dice, si el Cordero sobre el trono también tiene el significado de Jesús o no, el que mostrabas en tu diapositiva. Sí, de hecho el Cordero es Jesús. Se representa como un Cordero degollado. Entonces, es el Agnus Dei, el Cordero de Dios. Y él es la representación de Cristo. Cristo se representa en el Apocalipsis de muchas maneras, como juez, como el Amén, este personaje que va caminando entre los candelabros, y también es el Cordero. Y de hecho, muy concretamente, cuando se describe al Cordero, es un Cordero degollado. Por lo tanto, es la representación de Cristo. Muchas gracias. Y bueno, ya una de las últimas, Marta García nos pregunta si nos podrías de nuevo mencionar cuál era el simbolismo de los ojos y los cuernos en el relieve y las pinturas que nos mostrabas, por favor. Sí, los cuernos simbolizan poder, es un símbolo del poder, y los ojos, sabiduría. Entonces, entre más ojos, concretamente el número 7, que es el número de la eternidad, eso quiere decir poder absoluto. Y lo vamos a encontrar tanto en el libro del Apocalipsis como en Ezequiel y en Daniel, donde de manera simbólica los cuernos representarían poder y los ojos, sabiduría. Ok, pues bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mara por estar con nosotros, por compartir este espacio y también tu conocimiento, y muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron hoy. Recuerden que nos estamos viendo todos los miércoles a partir de este día hasta el jueves 10 de septiembre, que esa va a ser la única sesión que va a cambiar. Y bueno, recuerden que también es totalmente gratuito, no hay inscripción, todo es a través de nuestro Facebook, por Facebook Live. Y bueno, esperamos que les haya gustado. No sé si tú quieras dar un último mensaje. Pues nada más, muchas gracias por sus preguntas, y pues espero que les haya gustado esta breve explicación de un tema muy concreto del Apocalipsis, y pues nada más una invitación a que conozcan el arte medieval y todo el arte y la iconografía cristiana, que la verdad es súper interesante y muy bonita. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y nosotros nos despedimos. Hasta pronto.